Carolina es profesora de enseñanza básica y especialista en tecnologías de información y la comunicación aplicadas a la educación. Es diplomada en programación web full stack y es miembro de GAMA, el grupo de astrónomos mendocinos aficionados, donde ha dado charlas sobre astronomía en instituciones educativas de nivel primario, secundario y público en general. Se desempeña como docente de nivel primario y superior como formadora de formadores. Carolina, cuando vos quieras. Ok, genial. Bueno, voy a empezar, por supuesto, agradeciendo a Raúl, que fue el que me hizo la invitación, y al Ateneo. Muchas gracias la verdad, por invitarme. Fue una grata sorpresa que me hayan invitado, porque normalmente estoy del lado de ustedes, pero bueno, esta vez me tocó estar de este lado, de la disertación. Les comento que esta charla, en realidad, me la propuso un amigo muy querido de Gama, que tampoco ya no está entre nosotros, falleció en octubre, lamentablemente, el ingeniero Pedro Iácono. Así que bueno, debo decir que además de esta charla estar dedicada a nuestro querido amigo Pepe, también a Pedro, que nos han dejado este año. Comentarles también que, bueno, obviamente no soy experta en el tema, es un tema simplemente que he investigado, por curiosidad principalmente, por gusto, por la ciencia en general y por la astronomía en particular. Y este es un tema que es muy interesante, porque, bueno, refiere a cuestiones que son importantes, al menos que las conozcamos en general, respecto a la astronomía. ¿Bien? La idea es entonces hablar un poquito del efecto Doppler y su relación con la ley de Hubble. Para eso vamos a tener en cuenta qué es lo que nos otorga, digamos, conocer estas cosas. Primero, conocer la velocidad de alejamiento de las galaxias, luego poder calcular las distancias a la galaxia, y un tema muy interesante, creo que es el más por ahí interesante, o al menos a mí personalmente me llama mucho la atención, es poder calcular la edad del universo. En general, estos temas en astronomía parten de algunos interrogantes, como en las ciencias, obviamente, en general. Entonces vamos a intentar explicar en esta charla estas tres cuestiones. Primero, ¿qué significa el corrimiento al rojo o el desplazamiento al rojo de una galaxia? Luego, derivado de esto, ¿qué relación hay entre el desplazamiento al rojo de una galaxia y la velocidad con la que se aleja de nosotros? Y en tercer lugar, si puede una galaxia estar tan distante que se aleje de nosotros más rápido que la velocidad de la luz, que su velocidad de alejamiento sea superior a la velocidad de la luz. Entonces, bueno, obviamente acá vamos a partir hablando de las estrellas. En general las estrellas las vemos porque tienen luz propia. Entonces, si nosotros hacemos una pequeña observación a simple vista del cielo, aquí en la ciudad, por ejemplo, bueno, hay mucha contaminación, pero aún así se ven algunas estrellas de las más brillantes. Si nos vamos alejando de la ciudad, ¿sí?, de la contaminación lumínica, vemos cada vez más cantidad de estrellas, más cantidad de estrellas. Ustedes han ido, por ejemplo, en la ruta, o acá en Mendoza muy cerca, por ejemplo, en el Mirador, en el Dique Potrerillos, en Uspallata, en La Valle, en Villavicencio, ¿sí?, todos esos lugares que son un poco más alejados de la ciudad, se ve muy bien el cielo, se ven muchas estrellas, y en algunos casos a veces hasta podemos ver la Vía Láctea. Bien, todas estas estrellas entonces, que nosotros podemos ver a simple vista, están dentro de nuestra galaxia. Todas las que vemos, ¿bien?, están dentro de nuestra galaxia. Podemos ver a simple vista algunas galaxias. Por ejemplo, en el hemisferio sur podemos observar la nube mayor y la nube menor de Magallanes, que son dos galaxias satélites de la Vía Láctea. Se ven como dos nubecitas blancas muy pequeñas. Y otra galaxia que podemos ver a simple vista es la galaxia de Andrómeda, que está cerca de 2,5 millones de años luz de la Tierra. Un ojo un poco más entrenado, pero en una noche clara, con un buen cielo, se puede ver a simple vista.
todas estas estrellas, o todas las estrellas, no se encuentran en el espacio solas, digamos, diseminadas. Están todas formando estos cúmulos de galaxias. Y si nosotros pensamos hoy en día en la cantidad de galaxias que existen y en los miles de millones de estrellas que tienen las galaxias, uno podría pensar que el cielo debería verse iluminado todo el tiempo, es decir, durante la noche, a pesar de no tener la luz del sol en forma directa, el cielo debería estar completamente iluminado. Esta paradoja la podemos quizá resolver o responder diciendo que las estrellas están muy lejos de nosotros. En la experiencia cotidiana, si nosotros tenemos una fuente de luz, un foco, una linterna muy cerca, la vemos con mucho resplandor. Si se va alejando a la distancia, ese resplandor se va perdiendo, ¿sí? Entonces, lo mismo pasaría con las estrellas. A pesar de que hay mucha cantidad, la distancia que nos separa de ellas es demasiada, por lo tanto, el cielo no se ve brillante. ¿Bien? Esta podría ser una respuesta a esta paradoja. Ahora, como hablamos de la luz y como tenemos que analizar la luz de las estrellas, porque es la que nos da toda la información sobre las estrellas, el color, la temperatura, el tamaño, la distancia, la velocidad, y toda la información que nosotros recibimos de las estrellas y de las galaxias es a través del análisis de la luz. Entonces vamos a hablar de la luz. En este caso la vamos a trabajar o vamos a pensar en la luz como si fuera una onda. Bien, entonces vamos a definir primero qué es lo que es una onda y vamos a recordar qué tipos de ondas hay. Hay dos tipos de ondas, las ondas mecánicas, por un lado, que son un conjunto de ondas que necesitan de un medio material para propagarse. Este medio puede ser un sólido, puede ser un líquido, puede ser un gas, ¿sí? Por ejemplo, las ondas sísmicas, por ejemplo, bueno, las ondas de agua, ¿sí? O el sonido, son ejemplos de ondas mecánicas. Y otro ejemplo u otro tipo de ondas son las ondas electromagnéticas, en las cuales entre las cuales está la luz visible. ¿Bien? Si nosotros vemos, este es un ejemplo que ven ahí en pantalla de una onda, podemos medir ciertos elementos que tienen en común. Por ejemplo, la amplitud de la onda, ven que desde el eje de propagación podemos medir esa amplitud, y la parte superior se llama cresta, y la parte inferior se llama valle. Nosotros, si medimos la distancia entre una cresta y la siguiente, esa distancia es lo que se llama longitud de onda. Y la frecuencia de la onda, ¿sí? Se mide en una unidad de tiempo, que tiene que ver con cuántas crestas podemos contar en esa unidad de tiempo. ¿Bien? Y eso es la frecuencia de la onda. Esto es muy importante entenderlo porque, o tenerlo en cuenta, porque a partir de aquí vamos a poder explicar qué es esto del desplazamiento al rojo o del corrimiento al rojo en astronomía. Cuando hablamos de la luz, bien, como es una onda electromagnética, el espectro electromagnético es muy amplio. ¿Sí? Nosotros lo que vemos nosotros, o la parte del espectro que nosotros vemos, que es la parte visible, es la que llamamos luz. Y a su vez está formada por longitudes de onda menores, ¿bien? Que cada una le corresponde un color, que son los colores del arco iris. Y después el espectro electromagnético se extiende hacia los extremos en longitudes de onda menores y longitudes de onda mayores, desde las ondas de radio hasta el infrarrojo, y luego desde el ultravioleta hasta los rayos gamma. En general, nosotros para trabajar con la luz de las estrellas, como trabajamos con el espectro visible de la luz, es este el que vamos a analizar. Se utilizan los telescopios ópticos para recoger esta luz y otros instrumentos de medición que nos permiten medir estas longitudes de onda de la luz. Bien. Ahora, ¿por qué varía o por qué hay cambios de variación de la longitud de la onda? En astrofísica hay tres fenómenos por los cuales puede existir una variación de onda. El primer fenómeno es cuando el emisor o la fuente emisora, ya sea de luz o de sonido, y el receptor se van alejando o acercando entre sí. Esa sería una forma en que se puede medir la variación de onda. Otra forma sería cuando el emisor o la fuente emisora está en presencia de un campo gravitatorio intenso. Aquí hablamos de un desplazamiento al rojo gravitacional, tiene que ver con la gravedad.
Y finalmente, otro campo que podemos detectar la variación de onda es con la expansión del universo. Y en este caso hablaríamos de un desplazamiento al rojo o un corrimiento al rojo que sería cosmológico. Nosotros vamos a ver ahora, o vamos a hablar del primer caso. El emisor o la fuente emisora se alejan o se acercan del receptor. Y a esto es básicamente a lo que denominamos efecto Doppler. Bien, este efecto lleva el nombre de este científico, este físico y matemático austríaco, Christian Doppler, que presentó en el año 1842 una tesis sobre el color de las estrellas binarias. Y bueno, en ese estudio, Doppler se da cuenta de que la luz de las estrellas tendía al color rojo, es decir, la longitud de onda tendía hacia el color rojo. En principio, si bien el efecto él lo estudia o lo presenta con esta tesis del color de las estrellas, se explica más bien desde el punto de vista de una onda sonora. Hay un ejemplo que es muy típico, se utiliza mucho para explicarlo, que es el de la ambulancia. Y está bastante bueno porque nosotros en la vida cotidiana lo podemos comprobar perfectamente. ¿Sí? En la ambulancia cuando suena la sirena, o una sirena cualquiera en general, cuando se acerca a nosotros, lo que sucede con las ondas es que se van comprimiendo, se van agolpando en el sentido de que se van acercando al observador. Entonces, el sonido que escuchamos es más agudo. Cuando el vehículo pasa o la sirena se va alejando del observador, las ondas se van alargando. Entonces, el sonido que percibimos es un sonido grave. Se hizo en esa época un experimento bastante complicado, si se quiere, para probar este fenómeno, y lo hicieron en un tren, pusieron una orquesta, ¿no es cierto? Y obviamente el tren venía en movimiento, y en la estación de tren colocaron un grupo de músicos, y los que estaban en el tren tenían que tocar siempre la misma nota musical. Y los músicos que estaban en el andén tenían que escuchar la nota y registrar la variación del sonido. Y con este experimento que creo que debe haber sido bastante engorroso, al menos en esa época, pero fue muy efectivo porque pudieron comprobar este efecto. A medida que se acercaban, aunque tocaban siempre la misma nota, tendía hacia los agudos cuando se iban acercando y hacia los graves cuando se iban alejando, mientras que los músicos que estaban sobre el tren siempre escuchaban la misma nota, ¿sí? Porque respecto a ellos el sonido, digamos, no tenía desplazamiento. ¿Bien? Acá les muestro una imagen que ilustra un poquito esto que les estoy contando. En la segunda imagen vemos la fuente, digamos, estática, ¿sí? En un punto fijo respecto al observador. Y en el dibujo de la izquierda, ¿sí? Tenemos la fuente en movimiento. Entonces, hacia la dirección en la que se desplaza la fuente, ¿sí? Las ondas se van agolpando, es decir, la longitud de onda es menor, y cuando se va alejando, la longitud de onda es mayor. ¿Qué sucede ahora cuando lo aplicamos a la luz? Cuando vamos a analizar el espectro de luz, en este caso de una galaxia, ¿sí? El espectro de luz, que es el que está arriba, al principio, ¿sí? Es el espectro normal, ¿bien? Cuando esta galaxia, respecto a la Tierra, se va acercando, lo que sucede con las líneas de emisión del espectro es que se van acercando hacia el extremo azul o violeta del espectro electromagnético, es decir, hacia ondas que son de longitud menor. Mientras que cuando se aleja de nosotros, esas líneas tienden a irse o a desplazarse hacia el rojo, lo cual quiere decir que las ondas se van alargando, la frecuencia es menor, y por lo tanto esta fuente de luz, esta galaxia, en este caso, se va alejando de nosotros. De esta manera, aplicando el efecto Doppler a la luz, se puede determinar si una estrella o una galaxia se está acercando a nosotros o se está alejando. ¿Bien? Entonces, esto respondería nuestra primera pregunta.
cuando hablamos de desplazamiento al rojo o de corrimiento al rojo en astronomía, estamos refiriéndonos a que cuando analizamos el espectro de la luz visible de la estrella, las líneas de emisión se acercan o se desplazan hacia el rojo, ¿bien? Lo cual quiere decir que la estrella se está alejando de nosotros. Ahora es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros observamos las estrellas a simple vista, si ustedes prestan atención, las estrellas tienen distintos colores, ¿sí? Hay algunas que son muy blancas, azules, naranjas, rojas, tienen distintos colores. Ese color que nosotros vemos a simple vista no se debe al efecto Doppler, ¿sí? El efecto Doppler lo podemos analizar cuando trabajamos con el espectro de la luz. Lo que nosotros vemos a simple vista, ese color es el color superficial de la estrella, que tiene que ver con la temperatura de la superficie. Las estrellas más calientes tienen una luz blanca o una luz azul, y las estrellas más frías tenden al naranja o al rojo, ¿sí? Pero no tiene que ver con este desplazamiento al rojo, que tiene que ver con la distancia o con el alejamiento, más bien con el movimiento de alejarse de la estrella o de la galaxia respecto de la Tierra. Bien, entonces, a partir de esto, obviamente, se genera una serie de investigaciones, por supuesto, porque esto planteaba algo que hasta ese momento no se tenía muy en claro, que era qué pasaba con el universo, si el universo era estático, si era finito, si era infinito. Todas estas respuestas en aquella época no estaban muy claras, y había obviamente posiciones contrarias. En el año 1905, Albert Einstein postula su teoría de la relatividad especial, y Einstein dice que el universo no podía ser estático, no podía ser estacionario, o debía expandirse o lo contrario, debía contraerse, pero no podía estar estático. Esa era la idea que había postulado Einstein. Y la comunidad astronómica, obviamente, como les decía, tenía dos puntos contrapuestos. Unos decían que la galaxia era la galaxia de la Vía Láctea, la galaxia donde nosotros vivimos, era el universo, era la única galaxia que existía, y además de eso que el Sol era el centro de la galaxia. Y después había otro grupo de astrónomos que postulaban lo contrario, que habían otras galaxias, que debían haber otras galaxias en el universo, pero que obviamente en esa época, quizá por los instrumentos de observación que se tenían o por la falta de datos, no se podían determinar. Bien, entonces en el año 1912, un astrónomo estadounidense, Besto Slipher, no sé si se pronuncia muy bien así el nombre, hace un estudio comparando o haciendo un análisis espectral de unas nebulosas, y descubre que el desplazamiento al rojo es general. Es decir, todas las nebulosas que él estudia, todas se desplazaban al rojo, todas se iban alejando del Sol. Entonces, obviamente, este estudio crea una serie de, podríamos decir, de competencia, ¿no?, entre los astrónomos para averiguar qué es lo que estaba sucediendo, y también para saber si Einstein tenía razón o no, si el universo era estático y era solamente nuestra galaxia con el Sol en el centro, o si habían otras galaxias y el universo se estaba expandiendo o no, qué es lo que sucedía. Bueno, en esta época entonces aparece otro de los protagonistas de esta charla, que es Edwin Hubble. Hubble comienza, bueno, él estudia primero Derecho, porque su padre era abogado, y bueno, en esa época calculo que era mucho más sencillo que los hijos siguieran la profesión del padre. Entonces, a él no le gustaba mucho, en realidad él era un muy buen deportista, pero bueno, accede a estudiar Derecho, se recibe de abogado, pero no trabaja mucho en esta profesión. Luego de que fallece el padre, él comienza a dedicarse al estudio de la astronomía, de nebulosas principalmente, como se conocían en esa época. Es muy importante acá tener en cuenta que para esta época, como les decía recién, no se sabía que habían otras galaxias. Bien, esto, fíjense que estamos hablando de hace menos de 100 años, ¿sí? Lo que se sabía hace menos de 100 años era que la única galaxia que había era la nuestra, la Vía Láctea. Y el resto
de los objetos que se veían, como les decía recién, como las nubes de Magallanes, por ejemplo, o como Andrómeda, eran tratadas como si fuesen nebulosas. Entonces, Hubble, a partir de esta experiencia que hace Besto Slipher, comienza a estudiar el desplazamiento al rojo de las nebulosas, ¿sí? Ahora sabemos que son galaxias, pero en esa época eran nebulosas. Y obviamente, cuando él comienza a analizar en realidad primero la galaxia Andrómeda, obtiene una serie de placas fotográficas que analiza cuidadosamente y se da cuenta, con su equipo de trabajo, por supuesto, que el desplazamiento al rojo de la galaxia de Andrómeda, calculan la distancia a la que se encuentra y con los conocimientos de la época y con los instrumentos de medición de la época, se da cuenta que esta galaxia estaba a más de 1,5 millones de años luz de la Tierra. Entonces, concluye con esto, analizando la galaxia de Andrómeda y luego aplicando esta misma técnica, que es una técnica de una astrónoma, Henrietta Leavitt, se dan cuenta que la mayoría de las galaxias, o casi todas las galaxias que él estaba investigando, tendían a tener este desplazamiento al rojo, es decir, se estaban alejando de nosotros. Con esto queda zanjada esta cuestión. Primero, que la Vía Láctea no era la única galaxia que existía, sino que muchas de esas nebulosas que se estaban investigando, que se estaban trabajando, estaban todas fuera de la galaxia y por lo tanto eran estructuras distintas a la galaxia, a la Vía Láctea. Entonces, a partir de ese momento, en el año 1924, 1925, la comunidad astronómica internacional reconoce que existen otras galaxias. Desde esa época lo sabemos. Ahora, luego de estas investigaciones, Hubble tiene la oportunidad, obviamente, imagínense en esa época, fama mundial, porque había sido él el que había postulado esta cuestión de que habían otras galaxias. Entonces, bueno, consigue quizás lo que todos los científicos quieren, un buen financiamiento, y comienzan a construir dos de los telescopios más grandes de la época. Él trabajaba con el telescopio del Monte Wilson, y luego crean el observatorio del Monte Palomar, que eran los telescopios más grandes que habían en ese momento. Continúa con su investigación y para el año 1929 postula en definitiva que las galaxias se estaban alejando de nosotros, en consecuencia el universo se estaba expandiendo. ¿Qué es lo que le llama la atención especialmente a Hubble? Porque en realidad la mayoría de los estudios ya arrojaban, obviamente, este resultado utilizando el efecto Doppler, que las galaxias se estaban todas alejando. Lo que le llama la atención a Hubble es que esta distancia de las estrellas decía, y de las galaxias, decía que, o él concluía con su estudio, que mientras más lejos estaban estas estructuras, estas galaxias, se alejaban a mayor velocidad de la Tierra. Bien, con lo cual no solamente postula que el universo se está expandiendo, sino también que se está expandiendo cada vez en forma acelerada, cada vez más rápido. Es decir, las galaxias que están mucho más lejos se van alejando cada vez a mayor velocidad. Este hallazgo no está libre de controversia en la actualidad, porque hay otro astrónomo, un sacerdote belga, Georges Lemaître, que unos años antes, creo, si mal no recuerdo, en el año 1927, ya había publicado un estudio puramente teórico, en realidad, acerca de este fenómeno, y es el estudio que le da el nombre a la teoría de evolución del universo, al Big Bang. Lo que sucedió es que, al parecer, este sacerdote astrónomo publica ese estudio en francés. Y el estudio, digamos, en inglés, o la traducción de ese primer estudio que él hace, lo publica en el año 1931, 2 años después de que Hubble presentara su investigación. Entonces, bueno, obviamente hay controversia, no se sabe hasta qué punto Hubble pudo haber estado enterado de este estudio. Entonces, bueno, actualmente, digamos que para que no haya peleas, la ley de Hubble se conoce como ley de Hubble-Lemaître, y bueno, se le da relevancia a los dos astrónomos por haber descubierto de alguna manera esta expansión
del universo. Ahora, esa tasa de expansión del universo es lo que se llama constante de Hubble, pero en la actualidad hay una controversia con esa constante, porque al parecer no es tan constante como dice. Entonces, para entender esto, vamos a tener en cuenta que los astrónomos utilizan dos formas para medir esta constante, dos formas principales. La primera forma es utilizando en las galaxias, tratan de detectar unas supernovas que se llaman supernovas 1A, que tienen, cuando explotan, ¿sí? Tienen un brillo que es similar, siempre el mismo, la intensidad del brillo que tienen. Entonces, analizando el brillo de estas supernovas y el desplazamiento al rojo de la galaxia en la que se encuentran, pueden calcular la velocidad y la distancia de alejamiento. En estos estudios que se hacen, ha surgido últimamente esta controversia, porque la medida de la constante no es siempre la misma. Acá en esta imagen que yo les he colocado, fíjense, a la izquierda hay una representación, que son los datos originales del estudio de Hubble del año 1929, y bueno, a la derecha hay un estudio un poco más actual de esta constante. Esa representación que vemos del año 1929 está contenida en ese pequeño cuadradito rojo que ven ahí inferior. Se los voy a mostrar acá, creo que está un poquito... Bueno, acá no sale, bueno, pero este cuadradito que está acá, chiquito, representa lo que Hubble pudo, o sea, las nebulosas, las galaxias, más bien dicho, ahora, que estudió en su momento. Y en ese momento la constante tenía una medida de 180 kilómetros por segundo por megaparsec. Y actualmente ese número es de alrededor de 70, 71 kilómetros por segundo por megaparsec. Es decir, la diferencia es muchísima. Entonces, ¿cuál es el problema de este cambio en la supuesta constante? Bueno, básicamente que ese número, esa constante, se utiliza para todo en astronomía. Todo lo que sabemos del universo, la composición del universo, la edad, todo lo calculan a partir de esa constante. Entonces la variación, ¿sí? O no poder determinar cuál es exactamente esa constante, hace que todo lo que sabemos del universo pueda llegar eventualmente a cambiar, ¿sí? Toda la física del universo cambie. Por ejemplo, no va a ser lo mismo la cantidad de energía oscura, de materia oscura, quizá puede ser que exista algún otro tipo de partícula que esté generando que haya esta variación en la constante. ¿Sí? En este gráfico, ¿bien? El valor de la constante cambia con el tiempo, ¿sí? Supuestamente debería ser lineal, pero como vemos acá, hay una variación en el tiempo. El telescopio espacial Hubble ha medido la constante y el cálculo es de aproximadamente 73 kilómetros por segundo por megaparsec, y posteriormente una misión espacial, la misión Planck, hizo la misma medición y midió 63 kilómetros por segundo por megaparsec. Entonces la diferencia es bastante, y esta, bueno, en algún momento, digamos, se tiene que, suponemos, ¿no es cierto?, que resolver. En la historia nos demuestra que la medición es algo complejo, es un proceso complejo, la constante no se puede medir en el laboratorio, ¿sí? Solamente se tiene que inferir a partir de estos datos, con lo cual se supone que en algún momento, quizá, ojalá, tengamos una medida más exacta. De todas maneras, el valor de la constante es, digamos que es constante porque es igual en todo el universo, digamos. Esta tasa de expansión del universo, o constante de Hubble, es igual en todo el universo en la actualidad, pero con el tiempo va variando, va cambiando. Antes era más elevada y ahora va decreciendo, ¿sí? Con el tiempo. Entonces, hay un proyecto reciente, otra forma, una tercera forma de medición, que es trabajando con radiointerferometría, que es un proceso
que no depende de la medición del desplazamiento al rojo o de la luminosidad de las estrellas cefeidas o de las supernovas 1A, sino que es una medida, digamos, geométrica del espacio. Entonces, se calcula o se cree que esta investigación podría arrojar un cálculo un poco más exacto de la constante. En este caso, entonces, vemos que cuando hablamos de efecto Doppler, en relación a la expansión del universo, no está directamente relacionado. Es decir, nosotros podemos decir que las galaxias se están alejando de nosotros y para eso se utiliza el efecto Doppler. ¿Bien? Pero en realidad lo que sucede cuando las galaxias se van alejando de nosotros es que nosotros vamos a tener en cuenta, para este caso, en esta velocidad de recesión, la expansión del universo. Es decir, no es el efecto Doppler, no son las galaxias las que se separan una de la otra, sino que es el espacio el que va creciendo. De esta manera, podemos tener en claro que Einstein tenía razón. Es el espacio entre las galaxias el que se va expandiendo. Por eso aquí hablamos de un desplazamiento al rojo cosmológico, que es independiente del efecto Doppler. Bueno, y en relación a la última pregunta, que era la que nos había quedado en el tintero, y aquí está la respuesta: ¿puede una galaxia alejarse de nosotros a una velocidad superior a la de la luz? Sí, la respuesta es que esto es posible. ¿Por qué? Porque lo que se expande es el universo. Acá, bueno, en esta imagen que está aquí no se ve, no sé si lo puedo poner como presentación, bueno, es un GIF. Esto, para entenderlo, se utiliza un ejemplo que es bastante clásico, que es con un globo. Se pintan en un globo unos puntitos y uno comienza a soplar, ¿no? A inflar el globo. Entonces las galaxias, esos puntitos que representan la galaxia, comienzan a separarse. No porque se desplacen en el globo, sino porque es el globo el que representa al universo, el que se está expandiendo. De esta manera, las galaxias que están más lejos de nosotros pueden expandirse o pueden alejarse, más bien dicho, a una velocidad mayor a la velocidad de la luz. Con la constante actual, con la medida de la constante actual, 71 kilómetros por segundo por megaparsec, la edad del universo es de 13.800 millones de años. Y hay galaxias que están más allá de ese límite, son las que están, digamos, expandiéndose o alejándose a mayor velocidad que la de la luz. Bueno, esto es todo. Espero que lo hayan entendido y que les haya gustado. Voy a pedir un aplauso para Carolina, que nos ha brindado una excelente exposición. Gracias. Ha sido muy didáctica y creo que hemos entendido todos muy bien.